Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom y bendiciones. Nos encontramos aquí en el Centro Cultural Sefaradí Casa de Israel, Beit Israel. Estamos en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina. Bendecimos y saludamos a cada uno de ustedes. Que la paz del Shalom del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Nuestro más deseo, obviamente, es que todos puedan ser edificados a través de esta enseñanza. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Y bendecimos a todos los israelitas, a todos los que están viniendo a la restauración de las raíces hebreas. Le deseamos mucho éxito, muchas bendiciones. Y que nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, pueda, guiarnos a todos. Vamos a orar primeramente. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Vamos a levantar una tefilá. Todos unidos, bendito sea el Kadosh Abba Padre, te bendecimos, te damos gracias en este momento, te pido perdón por nuestros pecados, nuestros errores que cometemos, que cometo en contra de tu presencia. Padre, te pedimos, Señor, que tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros, Abba Kadosh, que tú, Padre, en tu inmensa gesed, misericordia, en tu inmensa favor, tú nos puedas, Señor, llenar de tu sabiduría, de tu homada, de tu conocimiento, de tu sabiduría y entendimiento, Padre, para entender los tiempos del fin, entender lo que está escrito en los Marot Elohim, en tus revelaciones. Te damos toda la tefiré, toda la gloria, Abba, y te pedimos que los hermanos que nos están viendo aquí en el santuario y por la televisión, que puedan recibir esta palabra y entenderla también, y que sus oídos y sus ojos puedan ver y despertar a tu voz, Abba Kadosh. Toda Abba Kadosh, en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, Abba. Amén. Los tiempos del fin. Bueno, una enseñanza que cae con la parashá Noé. Noach, que según en el hebreo quiere decir lleno de descanso, quiere decir reposo, quiere decir Él nos dará alivio. Eso es lo que quiere decir el significado del nombre de Noach. Reposo, mi reposo. Él nos dará alivio, lleno de descanso. Precede a un acontecimiento que llegó sobre la tierra, el cual conocemos mucho, el diluvio. Pero fue el que vino delante realmente anunciando Noé, realmente un evento vendría sobre la tierra. Él predicó como tal lo hizo Jonás, como lo hizo Jonás, tal como lo hizo Juan el Bautista, Yohanan Hatevilá. Noé también fue un predicador de sus tiempos, donde trató de rectificar la generación de su tiempo. No tuvo el éxito que se pensaba tener, o el éxito como otros comentaristas de la Torá lo comparan con Abraham Avino, con nuestro padre Abraham, quien tuvo éxito llegando a muchas generaciones, a muchas personas, a muchas ciudades, pero Noé trató de convencer a las personas del pecado a través de realmente de su conducta, su testimonio, pero las personas no lo escucharon. Nuestro Mashiach Yeshua, él dice que los tiempos del fin serían como los tiempos de Noah. Nuevamente, antes que venga un evento del cielo sobre la tierra, vendría algo similar a los tiempos de Noé. Yo sé que cometemos pecados. Yo sé que cometemos errores. Yo me he visto personalmente realmente avergonzado delante de Dios por
errores que cometemos como seres humanos. Muchos somos libres en muchas áreas y tenemos todavía otras áreas en las cuales tenemos que ser libres. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Dios nos ha liberado en muchas áreas, pero hay áreas donde tenemos un desafío. Y ahí donde el Eterno nos da la fuerza, la sabiduría para poder vencer. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de ira, son verdaderos creyentes, pero tienen problemas en controlar la ira, ¿verdad? Hay otros creyentes que tienen adicción a algo interno que tienen que superarlo. Así sucesivamente, hay personas que hay áreas específicas en su vida que tienen que superarla. Es un desafío, es un perfeccionamiento. Muchas de estas áreas ofenden a Dios, no lo glorifican. Muchas áreas de nuestras vidas sí glorifican a Dios bajo nuestras conductas y realmente el temor. Y realmente es un trabajo que tenemos que hacer en esta tierra nosotros, de tratar de superar las áreas en las cuales no estamos bien delante de Dios. Y yo creo que ese es el trabajo de todo creyente. Ningún creyente llega a la perfección de hoy a la mañana. Creo que nos toma tiempo en superar algunas áreas. Noah es un hombre que es llamado a través de la Escritura un hombre perfecto, justo. Y la pregunta es si Noah realmente era un hombre recto. Sí lo sabemos, pero la pregunta es si era perfecto. Y cuando en el hebreo el significado perfecto tiene que ver con un caminar en transparencia con Dios. No es que realmente el hombre ha alcanzado la perfección, sino que realmente sí ha logrado por lo menos acercarse a Dios, bendito sea el Eterno, a nuestro Adonai. Creo que un esfuerzo que hizo Noé. Vamos a ver a través de la Escritura cómo Noé logra captar, ¿verdad? Realmente que el Eterno Todopoderoso pueda fijarse en él, porque dice, solamente a ti te he visto justo en esta generación, pero comparado con los demás. En los tiempos de Noah existían las leyes también. De hecho, para el Eterno traer un juicio sobre la tierra, Él implementa los juicios basados en sus leyes. Porque cuando dice porque el pecado es mucho y ha subido hasta mí, es porque el pecado no es otra cosa que infracción o violar las leyes de Él. Según los escritos de la Torá y algunos otros sefer o seferot, otros libros, ¿verdad? Como puede ser el Talmud para alguna ayuda, o los Midrash, o algunos libros como puede ser el libro de el libro de Enoch, el libro de Asher, quizás puedan darnos algún tipo más de información en los tiempos de Noah. Pero sí no cabe la duda de que había mucha idolatría, habría mucha brujería, había mucho... el ser humano se había corrompido como ser humano. Quizás estamos hablando de hombres con hombres, mujer con mujeres, borrachera, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a ir a la Torah. Génesis 5:29, libro Bereshit, Perek Hamesh, Pasuk Esrim Betesha. Génesis 5:29, y dice, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, y llamó su nombre Noach, que quiere decir lleno de descanso, porque él dijo, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adonai dice allí, maldijo. Déjame leer esta traducción. Llamó su nombre Noah, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Adonai maldijo. Saben que la tierra fue maldecida, producto, ya lo hemos estudiado anteriormente, del pecado. ¿Que entró quién? En el hombre. ¿Dónde entró el pecado?
en el hombre. Ya sabemos que rompió Satanás, rompió el cerco de protección que tenía Adán. El Eterno dijo en Génesis 2:15, tú labrarás y guardarás el Edén. Labrar es la palabra avad, que quiere decir ministrar, y la palabra shomer, hebrea, quiere decir guardián. Adán tenía que ser el guardián de los misbot, de los mandamientos, de las leyes de Dios. Y Satán en astucia rompió ese cerco. El pecado, que es la infracción a las leyes de Dios, entró en el ser humano. Es decir, el pecado. Eso es lo que se llama, o lo que podemos entender más tarde en los escritos apostólicos como la ley del pecado. La ley del pecado es la transgresión a los mandamientos de Dios. Entró en el hombre, esto produce muerte. Las personas que caminan con el Eterno, el Kadosh Baruj Hu, que han podido experimentar algún tipo de quebrantamientos de leyes o errores, como me ha pasado a mí, nos hemos dado cuenta que duele cuando la presencia de Dios se aleja de uno. Cuando una persona quebranta mandamientos, aleja la presencia de Dios de nuestras vidas. Algo que me llamó la atención también es que yo analizando en estos días, porque uno medita, uno trata de acercarse más al Eterno, de poder entender más las cosas espirituales, yo trataba de imaginarme el dolor profundo que causó este quebrantamiento, este mandamiento en el huerto del Edén. Así el hombre se enfermó. El pecado enferma, el pecado mata. Y cuando nosotros hemos llegado a un momento que hemos podido percibir la Shekhinah, la presencia del Eterno en nuestras vidas, y a veces con nuestro enojo o nuestras malas conductas internas que tenemos, alejamos la presencia del Eterno, nos damos cuenta entonces, o tenemos alguna idea de lo que vivió Adán. Dios continúa hablando a Adán, pero el sentir espiritual de Adán, el gozo que tenía Adán, las riquezas espirituales que sentía Adán, se apartaron de él. Entonces, el Eterno sigue hablando, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. La tierra fue maldecida por causa de un quebrantamiento, de un mandamiento. No comerás de este fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida sí puedes comer. Y realmente dice en el libro de los Hebreos, por citar el verso 29, dice, y llamó su nombre Noa, diciendo, este nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra a la que el Eterno maldijo. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 corrobora. Bendito sea el Todopoderoso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es uno de los versos que explica el autor en el libro de los Hebreos comparado con Génesis 5:29. La palabra hebrea Noa quiere decir y nos aliviará, traerá descanso. Realmente cuando llega el diluvio sobre la tierra, bendito sea el Eterno, acabamos de leer Génesis 5:29 y Hebreos 11:7. Realmente saben ustedes que las aguas tienen un simbolismo con limpieza del pecado. Por eso se ordena a los nuevos creyentes ser tevilás, inmersión en agua, para limpieza de vuestros pecados. Lo que se llama
como el bautismo, ¿no? De alguna manera, el diluvio trajo un tipo de limpieza. Y por eso le pusieron el nombre a Noé, porque en la generación de Noé terminaría todo ser humano viviente, excepto Noé, su esposa y su familia. Según nos dice la tradición, el nombre que correspondía a Noah realmente era el nombre Menahem. La palabra hebrea Menahem quiere decir el que consuela o el consolador o el que consuela al consolar. Ahora, ¿por qué le ponen este nombre? No le ponen Menahem realmente a Noah, sino le ponen Noé. Obviamente su padre le puso este nombre Noé, quien había, según dicen el Midrash, había nacido inclusive circuncidado. Y por tradición, desde Adán sabían que cuando naciera un niño circuncidado cesaría la maldición que pesaba sobre la tierra. Es decir, la circuncisión sería la señal de que hasta esa persona realmente estaría la maldición, y después de eso, bueno, vendría este evento sobre la tierra. Ahora, lo que estamos citando es que cesaría la maldición, no en sí el pecado, ya que la única forma a través de poder limpiar un pecado, expiar un pecado, según el libro de Hebreos 9:22, a través, y lo dice la Torah, es a través del derramamiento de sangre de un animal, el sacrificio. Ahora, teniendo una introducción de los tiempos de Noé, Yeshua el Mashiach, uno de los bendito sea el Eterno, protagonistas, o el protagonista importante de la historia. Digo esto porque ha causado mucha polémica, unos porque en el mundo gentil creen y otros no creen, el mundo judaico, el mundo judaísmo también, y creen y no creen. Algunos los tienen como profeta, otros como el Hijo de Dios, otros como simplemente un judío, otros no lo tienen como un Mashiach, como un ungido, otros lo tienen como un David, como un Moisés. En muchos tipos de religiones lo tienen como diferentes formas. Que esto sería un punto bien extraordinario, aclarar realmente o hablar un poco del Mashiach, el Mesías. Realmente el Mashiach impacta la tierra con su venida, así también como fue una señal la estrella del nacimiento del Mashiach en Sukkot, que es una festividad. Realmente el Mesías traería sobre la tierra un impacto sobrenatural de salvación. Me gustaría detenerme a hablar un poquito del Mesías. Yo personalmente, ¿verdad? Creo que uno cree por la convicción, por la revelación que uno puede experimentar o vivir. Creo que la religión puede inclusive matar algo tan bello como puede ser la experiencia de creer en un personaje tan extraordinario. Para mí, un ser tan extraordinario como lo es el Mesías, el Mashiach, Ben Yosef, Ben David, el Mesías extraordinario, Yeshua, como se conoce en el mundo occidental como Jesús. Lo amo. Yo soy judío también, de apellidos de mi familia Thatcher Maya. Viví en Israel, soy ciudadano de Israel. Pero el Mashiach de Israel, Yeshua, es alguien bien hermoso. Lo dice la Escritura. Muchas personas no creen en él porque no llevó a cabo el cumplimiento de muchas profecías, pero sabemos que algunas profecías se han cumplido en parte, otras se cumplirán en el regreso. En su segunda venida se cumplirán completamente las demás profecías. La profecía de Isaías 61 dice: el Espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido. Entonces la primera parte de la profecía, que es liberar, salvar, redimir, se cumple con su primera venida.
la profecía no se ha cumplido del todo porque dice para anunciar el día de la venganza de Adonai o de ejecución de juicios. Eso será en la segunda venida. Ahora, los escritos del Mashiach, del Mesías, son extraordinarios. A la luz de la escritura de la Torá, del Tanakh, de los libros proféticos, tiene una impartición extraordinaria. Yeshua mismo, citando el libro de Matillahu, el libro de Mateo 24, en el verso 36 dice, el libro de Matillahu Ezrim Be'arba, Pasuk Shaloshim Beshesh, Mateo 24, verso 36, dice, pero cuando vendrá ese día y ahora nadie sabe, ni aun los malajines, es decir, los ángeles del cielo, ni el Hijo solo, solamente ¿quién? El Padre. Nosotros como ministerio, hay muchos ministerios que creen que Yeshua, el Mesías, es el mismo Padre. Yo quiero, dicho sea de paso, con respeto a todas las personas, de enseñarle algo, si alguien realmente quisiera de corazón aprender, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos críticos de las Escrituras, críticos que realmente pues critican a otros ministros. Y no es nuestra tarea criticar, sino enseñar. Pero yo sí quiero que estén bien claros que si Yeshua trae una enseñanza y ustedes las cambian, están obviamente cambiando la escritura y eso no se puede hacer. Por lo tanto, toda la enseñanza de Yeshua que están basadas en que mi padre, mi padre y mi padre, y mi padre dice, y mi padre es él y yo soy el hijo, de decir a alguien que Yeshua es el Padre mismo, está quebrantando la propia escritura o la propia enseñanza del propio Mashiach. No sé si estamos hasta aquí. ¿Usted está aquí conmigo? Por ejemplo, si el Mashiach dice, aquí en Mateo 24, verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está claro y entendible que es el Padre. El Mashiach tiene un Padre. Ahora, si usted me dice que Yeshua es el Padre, estamos entonces quebrantando la escritura. Porque si el Mashiach dice que tiene un Padre en los cielos, y usted aplica la teología de decir que el Mashiach es el propio Padre, pues entonces estamos quebrantando la escritura. Y en todo, yo me he dado la tarea de estudiar todos los evangelios y los libros apostólicos, como el libro de los Hechos, y no veo por ningún lugar que diga algún apóstol o el propio Mashiach que él es el Padre. Amén. Pero no voy a entrar en ningún tipo de debate de la teología o las teorías acerca de la Trinidad, la dualidad, etcétera, etcétera. Mi objetivo hoy, estamos en el 5774 de la creación 2014 y estamos en un tiempo donde el pueblo del Eterno tiene que abrir sus ojos. Lo más dulce, lo más sano, lo mejor que nos puede pasar es que el Eterno nos habla a través de los profetas en este tiempo. Y eso es lo que debemos orar, porque el Eterno nos hable. Porque estamos viviendo un tiempo muy delicado. Estamos viviendo un tiempo donde realmente están sucediendo muchas cosas. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, lo que dicen los libros proféticos, lo que dice el propio Mashiach, el propio Mesías, de las cosas que han de acontecer. Dice el verso 37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, del Ben Adán. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Es decir, todo continuaba normal. Hasta que Noé entró en el arca. Cuando Noé decidió entrar en el arca, todo cambió. Y no entendieron, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? ¿Quiénes son todos? Entonces, vamos a entender aquí. Hermanos en el amor del Eterno. Yo sé que la gente se va a molestar con lo que voy a decir, pero la verdad es así. Yo por lo menos la enseñé. Nunca me va a quedar el cargo de conciencia que no lo enseñé. Las personas que creen en el rapto, es decir, en un arrebatamiento antes de la tribulación, dicen que serán alzados los cielos. Aquí dice la Escritura que a quién fue al que se llevaron, a Noé o a los que no estaban, obviamente, obedeciendo la palabra de Dios. ¿A quién se llevaron? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? No, los incrédulos fueron llevados. Se quedó Noé. ¿Ok? Y dice, y no entendieron. Esto es un gran problema que hay. Mucha gente no está entendiendo lo que está hablando la Escritura. El propio Mashiach. Había falta de entendimiento. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé. Los justos permanecerán en la tierra y está escrito en Mateo 5:5. Los justos, los pacificadores son los que tomarán la tierra como heredad. Y eso lo dice el Salmo 37 y lo dice Proverbios 2:21 y lo dicen montones de escrituras. Entonces la idea de un rapto, y no es por echarle leña al fuego, sino de aclarar en el amor hacia todos, ¿verdad? Realmente cómo se va a ir desarrollando los eventos finales. Porque estamos ya en un tiempo final y anhelamos la venida del Mesías. Anhelamos la venida del Mashiach, el Mashiach de Israel. Pero los creyentes tienen que estar con los ojos abiertos. Es tiempo de encender sus lámparas. Porque cuando vino el Mashiach, hablando de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, que de hecho es un capítulo que procede o continúa después de Mateo 24, que es un capítulo profético, donde habla con respecto a la venida. En el capítulo 25, ya él está en la tierra, Yeshua. Dice que va a tocar y que van a haber 5 que van a estar dispuestas, van a estar pendientes y entrará y cerrará la puerta. Y me pregunto si Noé no hizo algo parecido. No entró al arca, cerró la puerta. La gente quisieron venir luego y entender lo que estaba sucediendo en ese momento, que estaba cayendo el diluvio, el cual él predicó de que venía un diluvio y la gente se reía. Cuando el Mashiach vino, en el momento que solamente, como él mismo dice, que el Padre solo lo sabe, tomó desprevisto a muchas personas. Estos son grupos de creyentes que se quedaron fuera. No entendieron el momento de la venida del Mesías. Él entró en la casa, cerró la puerta y se quedó con las 5 vírgenes. Aquí. No dice que entró en la casa, tomó las 5 vírgenes y se las llevó. Amén. Lo otro es, lean bien sus escrituras y seremos arrebatados en las nubes. En las nubes. Nubes que están alrededor de la tierra. Porque está hablando Shaul, Rabino Shaul, con un entendimiento extraordinario, que como dice el apóstol Pedro, que mucha gente no lo entiende, cómo él habla, porque es una persona preparada, universidad, un sabio, sadik, se conoce la Torah de memoria. Entonces, Pablo está en un contexto hebraico y está enseñando acerca de la boda hebrea. Y cómo la boda hebrea, la novia tiene que salir a recibir al novio. Ok, estos son temas muy importantes. Entonces, vamos a ver una parte donde las personas se confunden un poquito. Dice en el verso 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
2 mujeres estarán en el molino, en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, dice, uno será tomado y otro será dejado. Habrá una mujer en el molino, una será tomada y será dejada. Entonces, ¿cómo explicamos este verso? Está súper fácil de explicarlo. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a explicar, el Mashiach, el Mesías lo está explicando. Dice que fueron tomados, cuando no entró el arca, los que no creyeron fueron tomados, fueron llevados. Eso cuando en los próximos versos él dice que uno será tomado y será dejado. ¿Quién se quedará ahí y quién se irá? Fácil. Los justos son los que heredarán la tierra. Pregunta. Si según una doctrina o una teoría infiltrada en el pueblo del Eterno, la iglesia se va en un rapto, ¿verdad? Según dice esa teoría, y los impíos, según la Escritura, serán llevados. Si los impíos, dice la Escritura, que serán llevados de la tierra, y los justos, dice esta teoría, que será llevado en el cielo, entonces ¿quién se va a quedar en la tierra? Si los impíos se fueron, los justos también. La Escritura dice reiteradas veces que los impíos serán quitados de la tierra. Inclusive el salmista David en el Salmo 26, 28 dice, no me arrebate mi alma junto con los pecadores. Y aquí dice que serán llevados. ¿A quién? La gente está orando porque sean llevados. Yo oro para que yo sea dejado, porque el reino mesiánico será establecido en la tierra. Aquí en la tierra, en Jerusalén. El Mashiach pondrá sus pies en Sión. Y cuando habla de poner los pies, está hablando literalmente de poner los pies en la tierra. Esta es una enseñanza extraordinaria. Vamos a ver por qué viene el diluvio. En Génesis 6:5 dice, Adonai Yuhei Bafev, Yahweh, vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Otra vez, palabra maldad. ¿Qué es maldad? Maldad es lo mismo, si lo podemos comparar con quebrantar las leyes. ¿Qué es una persona inicua? ¿Qué es una persona de maldad? Una que quebranta la ley. Si lo trasladamos al griego, esa es la palabra realmente que estamos estudiando, que aparece en Mateo 7, versos 21 y 23, y Mateo 24, 12 también, ¿verdad? La palabra que se usa en el griego, anomía, como es alguien que no tiene ley, o que no practica, o que no observa, o que no guarda la Torá, las instrucciones de Dios. Entonces Yeshua dice en Matillahu 24:12. Vamos al libro, el Sefer Matillahu, Ezrim Be'arba, Pasuk Chases Red. Está en Sleja. Mateo 24:12. Dice, y tanta será la maldad, que el amor se enfriará en muchos. Que el amor se enfriará en muchos. Será tanta la maldad. Otra vez, ¿qué es la palabra maldad? Había maldad en el tiempo de Noé. Dice Yeshua que será tanto la maldad. Yo he estudiado a través de nuestros comentaristas hebreos, judíos, de nuestro pueblo, lo que sucedía en Sodoma y Gomorra y lo que sucedía en los tiempos de Noé. Había mucha maldad, pero de lo que estoy viendo hoy, no simplemente ya es maldad. No he encontrado todavía que en Sodoma y Gomorra, que fue destruido, y en los tiempos de Noé, hubieran ministros ordenados por Dios que practicaran ambos el mismo sexo.
Había mucha maldad en Sodoma y Gomorra, pero de hoy ver ministros ordenados de un mismo sexo enseñando, ¿hasta dónde las personas pueden dejarse confundir? Me pregunto. En Génesis 6:7, Bereshit, dijo, ¿quién dijo? Adonai. Borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Y lo mismo haré con los animales, con los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Entonces, ¿hasta qué punto la humanidad en aquel tiempo, verdad, era tan corrupta, practicaba tanto la inmoralidad, las cosas, el asesinato, adulterio, la fornicación, la mentira, la lujuria, la borrachera, orgías, que el Eterno decide, y eso es que nuestro Padre Celestial tiene un corazón de misericordia extraordinario, porque hasta los cielos es su misericordia. ¿Cuánto decimos amén? Pero Él decide destruir, a no ser Noé y su familia, toda esa humanidad. Y si hoy prestamos los ojos a lo que se está viviendo, pues no es de alarmarse lo que se está viviendo hoy. 2013, 5.774, punto de entrada al 2014. Según este último calendario, de lo que se está viendo en la tecnología, de lo que se está viendo como ser humano, lo que se está viendo en la televisión, lo que se está viendo en las noticias, realmente es para prepararnos. No digo que comenzó ya realmente las últimas profecías de la tribulación, pero sí creo que estamos bien cerca. Creo que estamos en tiempos finales y creo que estamos bien cerca de poder experimentar y ver cosas que nos va a dejar asombrados. Y el pueblo del Eterno tiene que prepararse, tenemos que orar, tenemos que prepararnos para esto. Ahora, vamos otra vez a ver qué Yeshua dice en Mateo 13:40 con respecto a la venida de él. Tal como hablando de la cizaña, se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá con el fin del mundo. ¿Qué va a suceder con el fin del mundo? Dice, el Ben Adán, es decir, el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles a recoger y desechar de su reino todas las cosas que ofenden. ¿Quiénes son los que ofenden? Los que apostatan contra las leyes de Dios o contra la doctrina sana de Dios, o los que rechazan la Torah. Y los echará en el ardiente horno, donde la gente se lamentará y rechinarán sus dientes. Mateo 13:40, lo voy a leer en esta traducción. De manera que como se arranca la cizaña, ¿y qué se va a arrancar de la tierra? La cizaña. ¿Se va a arrancar el trigo? Es la cizaña, presten atención. Otra vez, otra instrucción más. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Otra vez, la palabra iniquidad son los que no guardan los mandamientos. Por eso vemos en el libro Apocalipsis una lucha ahora del dragón contra los que guardan los mandamientos. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en el verso 43 dice, entonces, ahora cambiando las acentas, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, si vamos arriba, dice que recogerán
a los que sirven de tropiezo. A esos son los que van a recoger, presta atención. Y se los van a llevar. Es decir, saldrá un grupo de ángeles a recoger los impíos y saldrá otro grupo de ángeles a recoger los justos y llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, eso es lo que están hablando todos los profetas. Ezequiel 34:12, por ejemplo, es otros versos más que le puedo dar. Donde mismo Yeshua, siendo el pastor, el fiel pastor dice, yo mismo iré y los buscaré a ustedes, y los traeré y los apacentaré aquí en la tierra de Israel. Si Yeshua es el pastor que va a buscar a su grey, a su rebaño, entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros? Su rebaño. Entonces, los ángeles, un grupo, va a recoger a los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los que sirven de tropiezo, los que hacen maldad, los que matan, los que asesinan, los que mienten, los que cometen adulterio, los que cometen fornicación. Los que sirven de tropiezo. Entonces, esto es un tema para estudiar. Por ejemplo, en Proverbios 2:21, ¿qué dice el proverbista? Porque el recto habitará la tierra, los apartados se quedarán atrás en ella. Pero los perversos serán cortados de la tierra, los transgresores serán desarraigados de ella. Entonces, el Proverbio 2:21, 22 está diciendo que los transgresores serán desarraigados de ella, los perversos. No veo que los justos serán quitados. Dice que los justos estarán en la tierra. Noé, sin duda, era un hombre justo. Predicaba las instrucciones, los mandamientos, las leyes de Dios. La pregunta surge esta. ¿No fue dada la Torá, las leyes en el monte Sinai? Escrita, sí fue dada. Pero los hombres justos, las generaciones antes de Moisés, sí tenían instrucciones. Sí tenían leyes. Una comunidad, un pueblo, un país que no tiene leyes es un desorden, es un caos lo que se produce. Lama, ¿por qué? Porque el ser humano tiene que vivir bajo instrucciones. Por eso es que cada gobierno tiene instrucciones para sus ciudadanos. En el tráfico tienen instrucciones, en los aeropuertos tienen instrucciones, en las escuelas tienen instrucciones, en los hospitales tienen instrucciones, en las universidades hay instrucciones, leyes. ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? ¿A qué hora puede entrar, a qué hora no puede entrar? Si usted llega a un aeropuerto y no cumple con las instrucciones aduanales, ¿a usted lo van a dejar sin montarse en el avión? Si usted entra a una embajada a la hora que usted quiere y hace lo que usted quiere, lo van a sacar. Usted tiene que entrar con respeto. Había un caos grande en los tiempos de Noé. En los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ya nadie respetaba. Había mentira, asesinato, adulterio, fornicación, homosexualismo. Y Dios dijo, yo creé al hombre para que viviera en la tierra. Yo creé al hombre para que se deleitara en lo que yo hice para ellos. Por ejemplo, ¿cuántos predicadores hemos escuchado que dicen, porque estamos deseosos que venga el Mesías para que nos saque de esta tierra corrompida, mala, esto, lo otro, de este mundo, etc.? Ok. Vamos a ver esa expresión de que predican tantos ministros desde este punto de vista, porque hay que mirarlo de los dos puntos de vista. El sistema está corrompido, es cierto. Los sistemas de gobiernos que rigen sobre la tierra sí están corrompidos, pero míralo desde este punto de vista. ¿Para qué Dios creó los ríos, los mares, los cielos, las estrellas, los tiempos, los 4 estaciones? ¿Para quién la creó? ¿No fueron para sus hijos? ¿No fueron para que nos deleitáramos en ella? Eso es lo que dice la Escritura. De hecho, el Eterno creó tanto la tierra
para que viviera el hombre, que Dios tenía el poder de si él quería, decirle a Noé, ¿sabes qué? Yo te voy a levantar a ti y tu familia y te voy a traer a vivir aquí al cielo. Voy a corromper la tierra, no va a hacer falta que te haga un arca, ¿verdad? Vénganse a vivir aquí al cielo. Pero Dios buscó una vía para que el hombre se permaneciera en la tierra. Háganse un arca, yo los cuidaré, yo los protegeré y ustedes se van a reproducir, es decir, se van a multiplicar y van a crecer. Y así la idea del Eterno no era que el hombre continuara viviendo en la tierra, él lo hubiera levantado, traído. Como experimentaron grandes hombres bíblicos, ¿verdad? Pero el Eterno permitió que Noé continuara. Entonces, ¿qué va a suceder en los finales de los tiempos? La bestia está creciendo. Nuestros hermanos cristianos están batallando y peleando unos contra otros. Pero están dejando y no se están enfocando en la bestia que está en acción. Lo otro, el ministerio de la iniquidad y también de la apostasía que está en acción. Entonces, si seguimos nosotros criticando a nuestros hermanos y no nos enfocamos en lo que está sucediendo sobre la tierra ahora mismo, nos va a tomar de prevenido. Noé predicaba la verdad del Eterno. Y según el Salmo 119, verso 142, la verdad es la ley. Porque tu justicia eterna es. Y tu ley es la verdad. Tu Torah es la verdad. Torah es la verdad. La Torah, las instrucciones. Tu palabra que ha salido de tu boca es la verdad. ¿Qué nos dice segunda de Keifa, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5? Y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justificación con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sobre quién vino el diluvio? Sobre los impíos. Y condenó a las ciudades de Sodoma y Amorra, las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y escombro como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías. Fue una señal de advertencia. Pero Yeshua vuelve a decir que como los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé, así será su venida. Es decir, el sistema en que vivimos entrará en caos, en desorden, en maldad, en iniquidad. Porque este sistema en que vamos viviendo nos está alejando poquito a poquito de las instrucciones y las verdades de Dios. Con la tecnología y supuestas tecnologías y supuestas cosas modernas y todo van llevando a la humanidad a otro lugar. Tenemos que despertar. Entonces, en 1 Corintios 10:11, el gran rabino Shaul dice: ahora estas cosas le acontecieron a ellas como eventos históricos, prefigurados, y fueron escritas como advertencia a nosotros los que vivimos en el Aharit Ahayamín, es decir, en los finales de estos tiempos. Existía idolatría, homosexualismo, injusticia, inmoralidades perversas. Por eso Elohim trajo este tipo de juicio. Pregunta, ¿estará existiendo esto hoy? Yeshua dijo otra vez en Mateo 24:38, en aquellos tiempos antes del diluvio la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposa y dándose como esposa hasta el día que Noé entró en el arca. Tomando esposas y dándose como esposas, un mismo género. Y Pablo nos dice en Romanos 1:19, porque lo que de Adonai se conoce revelado a ellos, porque Adonai se los reveló por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto
Su eterno poder como su naturaleza divina han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa, porque aunque ellos conocen quién es Adonai, no le glorifican como Elohim ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Adonai inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. En el verso 24 dice, por lo cual Adonai los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Adonai por la falsedad, adorando y sirviendo las cosas creadas antes que al Creador, alabado sea Él para siempre. Amén. Por esto Adonai los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra a su naturaleza. Y así mismo a los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Adonai, a nuestro gran Señor, digno de conocer, el Eterno Todopoderoso los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh, son insolentes, arrogantes, jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son desleales, despiadados e implacables. Conocen muy bien el decreto justo de Adonai, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Wow. Esto se escribió hace casi 2000 años. Dice que aplauden lo que hacen lo mismo. Hoy en día, cuando una persona dice en televisión, soy esto, me declaro esto, que va en contra de las leyes de Dios, la gente lo aplaude. Y dice ahí, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. ¿Cómo aplaudiremos el mal? ¿En qué tiempo estamos metidos? ¿En qué época estamos viviendo que se está aplaudiendo el mal? La única manera de saber el mal o el bien es si nosotros estudiamos a la luz de las Escrituras realmente lo que se está hablando, lo que se está diciendo, las instrucciones de Dios. Si quitamos las leyes, los principios básicos, los fundamentos, que es la palabra de Dios, entonces no tenemos por dónde guiarnos. Alguien dirá, nos guía el Espíritu. El Espíritu nos guía, pero el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Es decir, el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y quién es la verdad? Tenemos tres cosas que habla la Escritura, que es la verdad. La Escritura dice que la ley de Dios es verdad. La Escritura dice que el Mashiach Yeshua es la verdad. Y la Escritura dice que el Espíritu de Adonai es la verdad. ¿Por qué estas tres cosas son verdad? ¿Por qué es necesario resaltar que estas tres cosas hemos mencionado es verdad? Fácil. Vamos a mirarlo desde este punto. ¿Por qué es necesario decir en la Escritura que la ley de Dios, de Abba Kadosh, de Yuhe Bafef, es verdad? Porque las naciones tienen leyes. Según Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18, las naciones tienen leyes. Tienen gobiernos. Pero dice los profetas de Dios que la ley del Eterno, esa es la verdad. En otras palabras, estas leyes son reales, son instructivas, dan vida. Como dice el apóstol Pablo, Shaul, en Romanos 10:5, que la justicia que es por la ley que recibió Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá. Entonces, ¿por qué es necesario introducir que la palabra del Eterno es verdad? Porque algunos introducirán sus propios pensamientos, sus propias instrucciones, sus propias leyes que no son de Dios, sino son las de ellos mismos. Entonces, se hace una diferencia entre la ley de Dios y las leyes de las naciones. ¿Cuál es la verdadera? La ley de Dios. ¿Por qué el Mashiach se dice en Juan
¿verdad? 14 versos 6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Porque se levantaron otros Machías, otros ungidos, otros Mesías, diciendo que ellos son los verdaderos Mesías. Pero el Mashiach genuino, verdadero, del Eterno, de Dios Todopoderoso, que presenta Juan el Bautista, que es Yeshua, es la verdad. Esto quiere decir que a diferencia de los demás falsos Mesías, Él es el real, el cual debemos seguir. ¿Por qué el espíritu de Adonai se llama el espíritu de verdad? Porque hay muchos espíritus engañadores, el cual guiarían a muchos a la perdición. Pero a diferencia de todos esos espíritus que confunden y guían a otros a la perdición, este espíritu, ¿cuál? El que procede de Adonai, es verdad. Ahora, sin embargo, usted busca en la escritura que el Padre Creador, Abba, el creador el Padre del Mashiach, no va a encontrar un Abba de verdad o un Abba de mentira, un Padre de verdad, un Padre de mentira. ¿Por qué? Si va a encontrar el Padre de mentira, que cita a Yeshua acerca hablando de Satán. Pero con respecto al Padre de la creación, no es necesario. Lama, ¿por qué? Porque el Padre de la creación es la existencia de todo. Es lo que impacta y le da vida a todas las cosas. Él está dentro y fuera. Él es eterno, está dentro del tiempo y está fuera del tiempo. Estas tres cosas sí son importantes introducirlas. La palabra del Eterno, diferenciarla de las demás escrituras, de las demás religiones. Esta es la verdad. Por eso Pablo hace énfasis. En Romanos 3, versos 1 y 2, dice que de los judíos, lo de la circuncisión, se les fueron confiadas las escrituras. Luego vuelve a decir en Romanos 9, versos 4 y 5, que a ellos les fueron confiadas todas estas cosas. Las leyes, las promulgaciones de la ley, le fueron todas estas cosas, bendito sea el Eterno, le fueron confiadas. El Mashiach, el Eterno, los patriarcas, las promesas, todas estas cosas. Y después lo dice en Efesios 2, versos 11 y 12, lo vuelvo a citar. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Entonces, es muy importante entender quién es la verdad. Entonces, seguimos con el punto número 5. Existía un sistema que controlaba todo, como un orden mundial, una sola religión, una sola política. Repito, en el tiempo de Noé, ¿verdad? Existía esto. Había un gobierno que controlaba todo. Noé no se mezcló con este sistema, con este gobierno. No se mezcló con ese tipo de religiones, sino que se apartó, bendito sea el Eterno, evitando contaminarse con las demás religiones que enseñaban la falsedad. ¿Por qué Abraham es uno de los protagonistas más importantes de la Escritura? Porque a pesar de que sus ancestros, sus padres, creían en la idolatría, aún su hermano, él se apartó de todo eso, de esa contaminación, y buscó al Eterno, al Eloah Gadol, al Dios grande y único. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Entonces dice allí, en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia en los ojos de Adonai Yuhei Bafei. Lama, ¿por qué? Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Elohim anduvo, caminó Noé. Noé se apartó, agradó al Eterno. Sin fe es imposible agradar a Adonai, dice Hebreos 11:6. ¿Qué es lo que agrada al Eterno? El apartarse de la maldad, de la iniquidad y sobre todo buscarlo a Él. Ese es nuestro trabajo que debemos hacer. El varón justo, perfecto, caminó con Dios. ¿Quiénes son los que van a permanecer? Los que han hallado gracias delante del Eterno. La Escritura nos enseña una y otra vez a buscar de Él, a agradarle a Él, a buscar gracia delante de sus ojos. Para que el Eterno tenga misericordia de nosotros y de los que todavía no lo conocen y puedan entonces venir al conocimiento de la verdad y a la fe verdadera. Es un trabajo
que tenemos que hacer todos nosotros. El Eterno nos está llamando en este tiempo final a buscar, a hablarle a las personas que no conocen. Está escrito, Mateo 5:5, bendecidos son los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y entonces, ahora después que yo he hablado de Noé, después que he hablado de algunas instrucciones acerca de nuestro Mashiach, ahora vamos a ver algunas instrucciones del apóstol Pablo, Shaul, el gran rabino Shaul, que no tiene nada que ver con un luchador de lucha grecorromana ni nada de eso. Timoteo sí era un luchador, pero Shaul no era deportista. Él era un rabino. Así que por favor, enfoquémonos realmente en lo que dice la Escritura, por favor. Esas películas que salen Pablo con una espada y un escudo fajado con otro en medio desnudo en un ring ahí. ¿Cómo a tomar un rabino y van a hacer eso? Si Shaul es un rabino, solamente por la enseñanza usted se dará cuenta. El nivel de conocimiento que tenía Shaul. Aparte, Shaul no enseña aquí a nadie a luchar. La única lucha que nos enseña es la lucha espiritual. ¿Verdad? Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos a abrir los ojos, vamos a abrir los oídos, vamos a entender lo que dice la Escritura, please. Bebakashá. Por favor. ¿Qué dice allí? No dejen, no permiten que nadie los engañe en ninguna manera. Ahora, esta palabra la dice casi todas las religiones, dicen lo mismo. El que practica una religión, una denominación, dice esto: hermano, no dejen que nadie los engañe, ¿verdad? Y la gente dice, es verdad. La otra denominación, que no cree en esta otra denominación, para no decir nombre y no, ¿verdad? Para mantener la ética, también dice lo mismo. Entonces todo el mundo dice lo mismo. Hermano, no se dejen engañar. Esta religión dice, no se dejen engañar. La otra dice, no se dejen engañar. La otra no se dejen engañar. Y dice, bueno, ¿cuál entonces es la que está bien? La Escritura lo dice. No nosotros. La Escritura lo dice. Vamos a ver quiénes son los que están bien. Vamos a ver quiénes son los que están bien. ¿Verdad? Shaul le habla a los tesalonicenses y le dicen, no se dejen engañar. Que nadie en ninguna manera los engañe, porque el día no vendrá. ¿Qué día? ¿De qué día está hablando? El día, ¿cuál día? ¿Cuál día? El día de la venida del Mesías, del Mashiach. Pero dice Shaul, atención, warning, alarma, alarma, atención, escuchen. Esto dice Shaul. Miren, porque el día no vendrá sin que antes, está hablando con respecto a la venida del Mesías, del Mashiach, sin que antes venga ¿qué? Uno, la apostasía. ¿Quiénes van a apostatar? Abran sus oídos. No es el anticristo el que va a apostatar, porque el anticristo y el sistema del anticristo nunca han obedecido ni han creído la verdadera fe. ¿Qué es apostasía? Dar la espalda, apostatar de la verdad, de la fe verdadera. Dejar de creer en lo verdadero, en el Mashiach, en las Escrituras, en el Espíritu de verdad. Recuerden, las personas que no leen las Escrituras ni obedecen las Escrituras, esa gente nunca va a apostatar porque nunca han creído ni se han sometido. La apostasía va a venir de parte de los creyentes. Entonces aquí vamos a tener dos eventos. Ojo, no se pueden mezclar. Uno, dice Pablo, porque vendrás ante la apostasía, la venida del Mesías no vendrá sin antes que se manifieste una apostasía,
que es la apostasía, muchos creyentes abandonando la fe. Ahora, y el otro punto, ojo, y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá, que se ha revelado el destinado a perdición. Entonces, ahora sí está hablando el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Quién es un hombre de pecado? Uno que practica no las leyes, sino lo contrario a las leyes, el que practica el pecado, el que infringe las leyes de Dios, el que va en contra de las leyes de Dios, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces dice, vendrá apostasía por parte del pueblo y vendrá también un sistema, un gobierno que se va a levantar en contra de todo lo que es Dios y se llame Dios. Esto no tiene nada que ver tampoco con los juicios de Dios que se manifestarán en la tierra. Una vez escuché a un predicador, o varias veces he escuchado a varios predicadores, que ponen junto la gran tribulación con Malaquías 4, 5 y 6, el día grande y terrible del Señor. El día grande y terrible del Señor será Adonai, el Todopoderoso, siendo juicio contra los impíos, contra las naciones que se levantaron contra Jerusalén, Zacarías 14, 16. Este es otro tipo de evento. Lo que estamos mirando aquí es un evento de un gobierno que no viene de parte de Dios, es un sistema que va a tratar, dice Daniel 7:25, de cambiar los tiempos y las leyes y tratará de quebrantar a los santos. Y Yeshua hasta en Mateo 24, verso 20 dice, en verso 18, 19 y 20, él dice, miren, estén velando todo el tiempo, velen porque no sea ni en invierno, ni en Shabbat, ni en día de reposo, estas cosas. ¿Estamos aquí? La apostasía, ¿qué es? Mucha gente van a apostatar de la fe porque le enseñaron el camino incorrecto. Cuando se manifieste lo que ha de venir, ellos se van a preguntar, pero a nosotros nos dijeron que nosotros nos íbamos a ir en un evento llamado un rapto. Aquí está la gran tribulación y no nos hemos ido para ningún lado. Entonces lo que me enseñaron es mentira. ¿Qué va a suceder? Pues lo que me enseñaron es mentira. Como estoy viendo algo diferente a lo que me enseñaron, pues entonces esto no es verdad. Y ahí empieza la gente a confundirse. Se le van a empezar a confundir las mentes. Todo va a ser tan rápido que no van a tener tiempo de reaccionar. ¿Por qué esto se escribió hace 2000 años? Tenemos 2000 años de preparación. Yeshua dijo, el que trata de salvar su alma, la va a perder. Pero el que pierda su alma por causa de mi nombre, la hallará. ¿Por qué la gente quiere correr de la gran tribulación? Porque no se quiere enfrentar al sistema del anticristo. No a un juicio de Dios, sino a una confrontación entre el dragón contra los santos. Como dice Apocalipsis 12, 17. O 14, 12 también. ¿Qué dice Shaul? Hermanos, escuchen lo que he recibido del Adón, del Todopoderoso. Dice que antes que venga ese día de manifestación del Mesías que vendrá sobre la tierra a traer paz, algo va a suceder antes. ¿Qué va a suceder? Dice, vendrá apostasía, prepárense, estén firmes en su fe para que esto no les pase a ustedes. Y dos, les alerto, se va a manifestar un gobierno, un sistema, un hombre. Por ejemplo, cuando Daniel, el profeta Daniel, el Naví Daniel, está viendo la visión y está comparando a un hombre, a una estatua, digan como una estatua, es una. No está diciendo, vi 1000 estatuas o vi 1.000.000 de estatuas, vi una estatua. Y de una estatua, a imagen de un hombre, empieza a comparar varios imperios. Cuando habla aquí del hombre de perdición, el hijo de pecado, no está hablando en sí de un hombre, sino está hablando de un imperio, un sistema. ¿Me explico? ¿Me explico lo que quiero decir? Hay muchas veces que usamos algo singular
pero que realmente es algo en plural. Por ejemplo, usted dice, la policía vino, ¿verdad? Usted no dice, las policías vino. Usted dice, la policía vino. Ah, la policía, un policía vino. No. Usted puede, vinieron 10 policías y usted dice, la policía vino. Usted no dice, las policías vino. La policía es un nombre, pero en sí son millones o miles y miles de trabajadores. Es un departamento. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces hay veces que nosotros usamos un nombre, pero lo llamamos como algo en singular, pero es en plural. Obviamente, este sistema va a estar encabezado por alguien. Pero la alerta aquí es preparación, 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 oración, estudiar, preparación, estudiar, acercarse a Elohim. Tienen que tener cuidado, hay una atmósfera en el ambiente. La gente está como que le está entrando sueño, como que están dormidos, como que ya no tienen deseo de estudiar, como que ya no quieren ir a la congregación, y se están como que diciendo, ¿qué me está pasando? Como que siento pesado, como si estuviéramos metidos en un campo en un, ¿cómo se llama eso que es un fango? Un lodo, y se hace pesado caminar. Así se está poniendo ya la atmósfera. Pero nadie lo va sintiendo porque eso va poco a poquito. Todo el mundo ha pensado que las cosas vendrán de repente, pero yo quiero decirle que las cosas van poquito a poquito. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces dice Pablo, hay una lucha, hay que vencerla, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que orar, hay que buscar el rostro del Eterno. Y se siente uno pesado, porque hay una atmósfera. Hay muchos hermanos creyentes que lastimosamente, es una lástima, han sido heridos a través de las doctrinas y las teorías. Y se han ido, se han apartado. Y lo sentimos mucho. Quisiéramos que regresaran, quisiéramos que continuaran su vida espiritual buscando del Eterno, que es un Padre de misericordia. Y dice, sin que venga la apostasía, el hombre que se separa a sí mismo de la Torah se ha revelado al destinado a la perdición. Él se opondrá a todo lo que a toda la gente se opondrá a todo lo que la gente llama a Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo del Eterno y proclamará que él mismo es Elohim. Proclamará él mismo que es Elohim. ¿Quieres que le diga una cosa? ¿Tienen la mente abierta ustedes? ¿Quién está hablando de esto? Esto lo está hablando el profeta Daniel. Y yo quiero decirle a ustedes todo con el amor. Daniel está diciendo, vendrá alguien que, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, que dice, se opondrá y se llamará este mismo Dios. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Dijo que el Mashiach es Dios. Y entonces los judíos se confundieron. O están confundidos hasta la fecha. Porque cuando el judaísmo estudia el libro del profeta Daniel, y viene el Mashiach, Yeshua, diciendo, yo soy el Mashiach, pero de alguna manera, sus enseñanzas, que son completamente 100% de la Torá, y que son reales y que son verdad, cuando lo estudiamos, con la revelación del Espíritu, sabemos que el Mashiach es el Hijo de Dios, y que él se humilló, y que él exaltó al Padre por encima de todas las cosas. Pero ¿qué dice lamentablemente en gran parte de la teología cristiana? Que él es Dios mismo. Entonces, aquí puede haber también un juego de confusión en parte en el pueblo del judaísmo. Porque Yeshua nunca dijo que él mismo era Dios. Estudien la enseñanza de él. Yo reto a cualquier persona que está viendo este video que me muestre a mí en las enseñanzas del Mashiach, del mismo Mesías, que él dijo que él mismo es Dios.
Búsquenlo, a ver si encuentran un verso. ¿Qué hizo el Mashiach? Mi padre, Abba, Sheli, Abba, mi padre me envió para esto, mi padre, yo resalto mi padre, la gloria, y mi padre. Ahora, Yeshua es el que nos está enseñando de lo que va, y los apóstoles, de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Pero este tema lo toqué yo, porque ustedes, los creyentes en el Mashiach, los que ya son maduros en la fe, saben quién es el Mashiach, saben quién es el Mesías. Es el enviado de Dios. Como dijo Natanael, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Como dijo Simón Keifa, tú eres el Mashiach, el Cristo, el Mesías, tú eres el hijo de Dios. Las revelaciones están correctas todas. Pero ¿cómo vamos a traer al pueblo judío a la revelación de la verdad del Mashiach? Tenemos que enseñarle correctamente la enseñanza al Mashiach. Porque si el Mashiach dijo, yo vengo a glorificar a mi Padre, y ahora nosotros cambiamos la enseñanza y empezamos a decir que no, que el Mashiach es el Padre, entonces se confunde todo el mundo. Busquen todos los evangelios. El Hijo habló siempre del Padre. Y se hizo tan siervo que nos llamó a todos nosotros hermanos. Ejemplo, Marcos 3:35. Adón, maestro, aquí afuera te busca tu mamá y tus hermanos. ¿Qué respondió el Mashiach? Mis hermanos y mi madre son todos estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos y mi madre son estos, los que escuchan y los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que el Mashiach ha hablado bien claro, pero tan claro, que si seguimos sus instrucciones no habrá confusión. Pero ¿qué se ha hecho? Se ha cambiado todo. Se dice que la ley de Dios no existe, se dice que el Mashiach es el Padre. Se empezaron a cambiar todas las instrucciones. ¿Cuándo el Mashiach dijo que la ley no existe? Si el Mashiach nos dijo estas palabras en Mateo 5:20, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y quién es un escriba y un fariseo? Los intérpretes, los que corrigen las leyes, los que dicen este punto. Ellos ponen los puntos exactamente donde van. Interpretan las leyes de Dios. Y dice Yeshua que tenemos que superar todavía los tenemos que superar ahí. Y todavía viene un grupo y dice atrás que no hay leyes. Sí, venció la ley del pecado. Aleluya. Que es lo que está hablando en Romanos 6:14. No está hablando en ningún momento de la ley que se dio en el Sinaí. La ley que se dio en el Sinaí lo está hablando Esteban en Hechos 7:38, que la llama vida. Y Pablo en Romanos 10:5 le llama vida. Y en Romanos 7:12 le llama vida, buenos, justos. Y Santiago 1:25 le llama libertad, vida. Y si nos vamos a los salmos, a los libros proféticos, todos le llaman delicia buena. Entonces, yo creo, mis amados hermanos, que a la luz de la Escritura hemos expuesto la palabra. Dice Génesis 6:11, la tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. En el original, la palabra violencia es Hamas, que es el mismo grupo terrorista que está creando batallas en Siria en contra de Israel y todo. La palabra Hamas quiere decir violencia. Quiere decir que este espíritu que operaba en estos grupos ya estaban operando en Génesis 6:11. Y el eterno Elohim vio la tierra y estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice sobre la tierra, porque la tierra fue donde nos puso el Eterno para ministrarla, para que guardarla, para que los espíritus malignos del mal no interrumpieran el trabajo que tiene Dios con el hombre sobre la tierra. Dios creó el huerto del Edén, creó la tierra para que el hombre viviera en ella. Y el Eterno una vez y otra vez, multiplíquense, crezcan, multiplíquense, crezcan.
Y Elohim dijo a Noa, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ello la tierra está llena de iniquidad, y los destruiré a ellos y a la tierra. La tierra entró en un bautismo, en una tevilá. ¿Qué es violencia? ¿O qué es iniquidad? Ya lo dijimos. La violencia se produce a través de la falta de temor a Dios, a través de la falta de obediencia a las instrucciones, a las palabras dictadas por el Kadosh Baruj Hu, por el Altísimo. Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá. Hemos pecado, tenemos que arrepentirnos. Lo maravilloso de un hijo del Eterno es cuando se arrepiente, cuando reconoce el mal que ha hecho y se aparta de él. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Hemos cometido errores? Sí. Pero ¿qué es lo que le agrada al Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito es, de misericordia y de gracia y favor? Que reconozcamos que hicimos algo que está mal y aprender a apartarnos de ese mal, que nos puede dominar, pero que Yeshua dijo, si ustedes están en mí, yo en ustedes, nosotros podemos vencer. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. No entendieron, dice el verso 39 de Mateo 24, hasta que vino el diluvio. Así será cuando venga el Hijo del Eterno. ¿Qué fue lo que no entendieron ellos? Bueno, el mensaje del rey que había puesto en los labios de Noaj. El arrepentimiento. Arrepiéntase. Cambien sus maneras de pensar. Dejen la idolatría. Dejen estas cosas que corrompen la carne. El Eterno buscó un camino, un método para salvar al justo. El Eterno salvó un justo que había en medio de Sodoma y Gomorra, y había un justo en la generación también del diluvio, y fue llamado Noé. Y había un justo en Sodoma y Gomorra llamado Lot. Y el Eterno envió los ángeles a socorrer a Lot. El Eterno le revela una visión a Noa para salvación, el arca, donde sería salvo él y toda su familia. Y entra también en un pacto con él. Hazte un arca de madera, le dice en el verso 14, cuadrada. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Después, 4 versos más adelante, dice, pero yo estableceré un pacto contigo, le dice. Tú entrarás dentro del arca, tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Es decir, ustedes entrarán en el arca. Dicho sea de paso, también más adelante, el Eterno establece un pacto con Noah, donde dice, yo pondré mi arco en las nubes. ¿Que se llama qué? Lo que le llama la gente hoy el arco iris. Dice, cada vez que ustedes vean ese arco, se acordarán del pacto que yo hice contigo, Noah, de que yo no volveré a traer un diluvio sobre la tierra. O sea, cuando usted ve en el arca, de que usted se acuerdan, el arco en las nubes, del pacto que hizo el Eterno, nuestro Padre, con Noah. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nuestros hermanos cristianos, algunos, no todos, nosotros no generalizamos, dicen, la ley de Dios caducó, pero cada que yo veo el pacto, el arco en las nubes, y me acuerdo del pacto, y digo, bueno, los hombres dicen que las leyes caducaron, pero yo veo el arco en las nubes, y eso quiere decir, ese es el pacto que está en Génesis. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Eso quiere decir, los hombres están hablando, pero Dios todavía dice, yo hice un pacto y esto nadie lo puede abolir. El hecho de abolir algo que le llaman Antiguo Testamento, la Torá, el Eterno tiene el arco puesto en las nubes diciendo, yo estoy con ustedes, yo he hecho un pacto con ustedes. Esto, recuerden que este arco está en las nubes como consecuencia de un evento que vino sobre la tierra. Pero recuerden esto, recuerden, cuando vean el arco en las nubes, uno debe recordarse, ¿verdad? Que la tierra fue destruida porque el hombre, ¿verdad? Violó, transgredió constantemente las leyes del Altísimo.
¿Qué significado tiene el arca? ¿Ok? Importancia tiene el arca en cual entró a Noé. Noé entró en el arca y hubo salvación. Todos los que realmente permanezcan en el Mesías Yeshua están dentro de un arca especial. Están guardados, protegidos por esa arca, que es el Mashiach Yeshua, que trae salvación a nuestras vidas. Bendito sea el Eterno. Nos ha hecho una promesa, nuestro gran Redentor, que aquellos que permanezcan en sus caminos, en 2 lugares nos establecerá para salvación. El Eterno estableció a Noé en el arca para salvación. Y dice Yeshua en Maharot Elohim, en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 12, dice: yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim. Si los que prevalezcan en la fe, dice, yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Elohim, de mi Elohim, de mi Dios. Y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Adonai, mi Señor, mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, de mi Elohim, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Adonai, y mi nuevo nombre propio. Esa es una comparación con el arca. Segundo, nos meterá en su tabernáculo. La nueva Jerusalén contiene un templo, un Mishkan, que desciende del cielo y le llaman la esposa del Cordero. Y dice el salmista con el espíritu de la profecía, con el Ruach Nebuá, mirando el salmista David, dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, en su templo. Me ocultará en lo reservado de su Mishkan, de su templo. Me pondrá en alto sobre una roca. Bendito sea el Todopoderoso. Hay un templo donde el Eterno dice, y los que permanezcan, los que perseveren, lo haré columna en el templo de mi Elohim. Y dice el salmista que estaremos en el templo, bendito sea el Eterno, en su sucá, en su enramada. Allí nos esconderá, bendito sea el Eterno, en el día del mal. Él nos guardará, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, en el día del mal, porque donde había siempre seguridad era en ese lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar Kadosh, en el Makon Kadosh, en el templo. Donde habita su Shekinah hay seguridad. Donde habita su gloria hay cobertura, hay seguridad, hay paz, hay amor. Hoy pedimos y oramos al Kadosh Baruj Hu que su gloria, su Shekinah nos guarde, nos proteja conforme a sus benditas misericordias. Amén. Seguiré, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, hablando en la próxima segunda enseñanza. ¿Qué medio de salvación usa el Eterno? ¿Qué relación hay entre el diluvio y la resurrección y el regreso del Mesías? Repito, ¿qué relación hay entre el diluvio, la resurrección y el regreso del Mesías? Solamente me queda decirle a todos los creyentes, a todos nuestros hermanos, tanto cristianos como judíos, como mesiánicos, que nos escuchan, que estamos trabajando, estudiando, orando. Primeramente, agradecerle a ustedes por sus oraciones, sus tefilot, todos los que oran por nuestro ministerio Casa de Israel, se lo agradecemos. Segundo, que tengan paciencia en las enseñanzas, que escudriñen. Tercero, que tengan mucha paz, que esto solamente son enseñanzas y que ustedes puedan tomar de aquí realmente aquello que lo edifique a ustedes. Muchas gracias, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, desde el Centro Cultural Sefaradí, Casa de Israel, aquí en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina. Le enviamos muchas bendiciones, mucha paz, shalom, ubrajá a cada uno de ustedes. Le amamos y le decimos shalom y bendiciones.
Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.